quiero invitar para orar, para recibir esta palabra. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Gracias porque tú nos has estado hablando, nos has estado enseñando tantas cosas. Y cada día, Dios mío, que tú nos hablas, cada día que recibimos una palabra, algo se nos queda en nuestro interior. Eso nos afirma, eso nos asegura quiénes somos en ti. Así es que te damos muchas gracias, Padre. Te bendecimos. Gracias, Padre, porque siempre hay alimento que se nos puede dar y que nosotros lo podamos recibir en nuestro corazón y podamos crecer por él. Te bendecimos, Dios mío. Tú has dicho que tu palabra jamás volverá vacía a ti. Y eso, Dios mío, significa que cuando tú la envías, cuando cada uno de nosotros la escuchamos, tú nos hablas al corazón y allí cumples un propósito con ella. De tal suerte que esta palabra jamás regresa sin que haya cumplido un propósito, sin que haya dejado sembrados en nosotros principios y verdades espirituales que espiritualmente nos nutren y nos hacen crecer. Gracias, Padre. Haz esto el día de hoy y recibe toda gloria y toda adoración, Señor. Amén. Nos encontramos estudiando una serie muy importante, hermanos, y esa serie se titula Cuando creemos correctamente. Cuando creemos correctamente suceden muchas cosas y el día de hoy vamos a tener una enseñanza muy especial. Ahorita vamos a introducirla. La intención de esta serie, cuando creemos correctamente, esta enseñanza lleva la intención de que tú y yo aprendamos verdades bíblicas para que nuestra fe realmente sea como dice la Escritura, que sea como un grano de mostaza. Y cuando se habla del grano de mostaza, y la Biblia lo describe en esta misma parte, Jesús dice que aunque es la semilla más pequeña, dice que es la que produce la hortaliza más grande. O sea, se expande, crece de una semilla tan pequeña. Entonces, no se refiere a su tamaño, si te das cuenta, porque por tamaño es muy pequeña, es la más pequeña de las semillas, sino que se refiere a su potencial, al potencial que hay dentro, a la naturaleza, la esencia que tiene esa semilla. Entonces, eso no es más que una analogía para que tú y yo entendamos cómo es la fe. De repente mucha gente desea y le pide a Dios, dame más fe, como si por cantidad, como si por volumen se tratara. No se trata de la cantidad, no se trata del volumen, se trata de la naturaleza de la fe, de la esencia de ella. Y esta serie precisamente se enfoca en eso. Cuando creemos correctamente, ¿qué pasa? ¿Qué cosas suceden? El domingo pasado, nuestra enseñanza que analizamos, que estudiamos el domingo pasado, se tituló Aprendiendo a escuchar la voz correcta. Y si así aislado el título de esa enseñanza podría estar fuera de foco en relación a la serie, pero no es así. Si la lees así, cuando creemos correctamente, aprendemos a escuchar la voz correcta. ¿Sí? Y es bien importante que los hijos de Dios sepamos escuchar a Dios, porque la verdad es que hay un desierto espiritual en la mayoría de los hijos de Dios actualmente, que son hijos de Dios, vienen a la iglesia, tienen sus vidas cristianas, pero están perdidos, no escuchan la voz de Dios. Y es bien importante, es algo fundamental en un creyente. Necesita aprender a escuchar la voz de Papá Dios. Porque somos un espíritu con Él. Dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. E incluso también dice, todos los que son hijos de Dios son guiados por su espíritu. Entonces necesitamos saber escuchar esa voz. Pero hay una realidad dentro de nosotros, escuchamos muchas voces. Muchas, y muchas de ellas nos confunden. Muchas de ellas nos están llevando al pecado y nosotros ni siquiera las distinguimos. Necesitamos saber, entender la naturaleza de la voz que estamos oyendo para distinguir si es la de Dios
o no es la de Él. Te invito para que escuches la enseñanza del domingo anterior por nuestros canales de YouTube y de Spotify. El día de hoy, la enseñanza, cuando creemos correctamente, afirmados en el amor del Padre. Somos afirmados en el amor del Padre. Yo quiero preguntarte, ¿qué entendemos por ser afirmados? ¿Mandé? Confirmado. Nos confirma que somos sus hijos. Ok, ¿qué más podemos entender? Te vas a separar del amor del Padre. O sea, te aseguras allí, estás afirmado. O sea, se comprueba quién eres tú en Él. Eso es estar afirmados. Entonces, creer correctamente nos ayuda, nos enseña para afirmarnos en el amor del Padre. Así que te invito a que pongas mucha atención, hermano. La enseñanza del día de hoy es muy doctrinal, es muy de fundamento bíblico, así es que te invito para que pongas mucha atención, ¿sí? Y antes de entrar en nuestra enseñanza, quiero hablarte un poquito, como a manera de introducción de la enseñanza, te quiero hablar un poquito acerca de aquello que es identidad. ¿Sí? Quiero que entendamos bien, que nos quede bien claro nuestra identidad en Cristo. Quiero que entendamos el concepto, identidad primero. Entonces, identidad, de acuerdo a la Real Academia Española, es el conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad que los hace ver parecidos y que los identifica, que pertenecen, a un mismo grupo o a una misma familia. Hay muchos tipos o líneas, direcciones de identidad, y hay la identidad familiar. La identidad familiar es el parecido que tenemos a nuestros padres, a nuestros primos, a nuestros hermanos. Esos rasgos físicos, a veces de carácter, de conducta, que nos hace que nos parezcamos, eso es algo con lo que nos identificamos con nuestros orígenes, con nuestros padres, pero también con nuestro núcleo de familia. Hay otro tipo de identidad, la identidad cultural. La identidad cultural puede estar también en muchas direcciones, como por ejemplo una identidad profesional, una identidad con aquellos que tienen el mismo hobby que yo, una identidad con aquellos que tienen una práctica deportiva. De repente se forman grupos de personas que tienen muchos gustos afines. Por ejemplo, los pediatras, yo como pediatra, está el colegio de pediatría, nos reunimos cada tanto tiempo y ahí nos encontramos puros pediatras y es bien chistoso cuando llego y que los veo, todos se visten igual. Y luego también tenemos, por ejemplo, el que practica la bicicleta de montaña. Se junta con aquellos que tienen esa misma práctica. Todos tienen su bicicleta, tienen su casco, tienen sus shorts, sus leggings y todo, y hasta se ven iguales. Cuando están todos juntos, se ven iguales todos. Hay otro tipo de identidad, la identidad nacional. ¿Qué le pasa cuando una persona mexicana está en Estados Unidos y pasa años y años allá? Ahorita mi hija está en Estados Unidos y está en una zona donde hay puro americano. Puro americano. Y el otro día nos habló y nos dijo, me encontré un mexicano. Lo vio que parecía su hermano. O sea, la identidad nacional, ¿por qué? Porque nos vemos como iguales. ¿Me explico? Eso es identidad, es identificarnos con aquel igual que yo, afín a mí. Pero bueno, hay otro tipo de identidades. Hemos escuchado muchísimo la identidad de género. Los homosexuales, las prostitutas, todos ellos se ven iguales unos a otros. Pero es otra forma como se identifica la gente. Y se junta con aquellos con los que se identifica. Pero mira, en la sociedad, de manera práctica, en la sociedad nosotros vemos a las tribus urbanas, que no es otra cosa más que también esta cuestión de identidad. Y son aquellos que tienen prácticas
son grupos de jóvenes o de adolescentes que comparten una forma de vestir, comparten hábitos, comparten intereses, gustos de consumo, se identifican con una ideología o con una filosofía que los une unos a otros de un mismo tipo y se ven iguales. Y aquí tenemos los punks, se ven iguales. Tenemos también a los hippies, a los dark. Tenemos a los hippies, a las pandillas. Tenemos a los emos. Si te das cuenta, se ven iguales, se parecen, porque tienen gustos afines y entre ellos, unos a otros, se atraen y están juntos. Pero también tenemos a los gamers. Son los que están jugando por medio de las computadoras. Ahí están todos ellos. O los góticos, o qué tal los raperos. Son grupos, son tribus urbanas, pero también tenemos a otros que son los hipsters. ¿Verdad que se parecen? ¿Verdad que tienen cosas afines unos con otros? Mira. Pero también tenemos a los buchones. Son esos que son muy afines al narcotráfico, andan siempre vestidos con oro colgado encima, con camisas y con zapatos de oro de marca, súper finísimo. Las mujeres no se diga cómo se ven, ¿verdad? Parece ser como que su objetivo de vida es verse más voluptuosas. Ese es el estilo buchón. Y embotados, mira, hay hasta un arma. O sea, ese es el estilo de ellos, pero son afines, son grupos y así se identifican y se jalan, se atraen unos a otros. Pero tenemos otros, los rockeros. ¿Quién sabe quién les dijo? Pero todos se ven igual. Y por último, los skaters. Y esos que les gustan mucho las patinetas. Todos, mira, ahí están las patinetas, pero ve cómo se visten todos. Mira, todos se ven igual, excepto estos que no traen la camiseta. Seguramente por ahí la dejaron a un lado, pero todos traen sus tenis, sus patinetas. En fin, eso es identidad. Se identifican con, ¿de acuerdo? Ahora, como cristianos, tú y yo necesitamos identificarnos con Cristo y saber quiénes somos en Él. Y que no nos importe cómo nos vean los demás. A toda esta ola de personas que se ven hasta chistosos algunos, no les importa lo que piensen de ellos. Simplemente ellos se identifican con esos que son como ellos y ahí están y les vale lo que otros digan. Literal. Pero como cristianos nosotros necesitamos identificarnos con aquellos que tienen a Cristo en su corazón y también debe de ser mucho más valioso lo que Cristo habla y dice de nosotros y no nos debe importar lo que otros nos digan. Eso es estar parado en la identidad que nos da Cristo. Y además, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, nos identificamos con aquellos que también creen en Cristo. Pertenecemos a una familia, a la familia de Dios. Y el cristiano debe de estar bien enfocado, no debe de perder de vista quién es la fuente de su identidad. Pero necesitamos estar perfectamente identificados con Cristo. Y de Él surgir hacia ti y a mí la certeza de quiénes somos en este mundo. El propósito de esta enseñanza, hermanos, es asegurarnos en que estamos anclados al amor de papá. Ahí estamos parados y seguros. Y somos hijos suyos. Y eso nada ni nadie lo podrá quitar jamás. Eso es seguro, que somos sus hijos amados. Y eso es algo eterno, hermano. Y cuando nosotros entendemos y comprendemos perfectamente nuestra identidad en Cristo, ¿quiénes somos?
y estamos perfectamente convencidos en nuestro corazón, eso desde adentro hacia afuera nos transforma, porque no somos cualquier cosa, somos sus hijos. Y hay mucho creyente que no ha podido comprender quién es en Cristo, y es lamentable. Así es que vamos a estudiar afirmados en Cristo, afirmados en el amor del Padre, y como siempre lo hacemos, lo vamos a hacer con 3 puntos específicos. 1, adoptados como hijos de Dios. 2, identificados con Cristo. Y 3, amados y aceptados incondicionalmente. Como te dije, son 3 aspectos fundamentales que son doctrina básica, doctrina pura para el creyente. Punto número 1, adoptados como hijos de Dios. Y de esta expresión, adoptados como hijos de Dios, deseo establecer para ti, para mí, una verdad bíblica. Y esa verdad bíblica es que cuando tú y yo recibimos a Jesús en el corazón, cuando creímos en Él y lo recibimos en el corazón, en ese momento nos convertimos en sus hijos. Papá Dios nos adoptó. Esa es la verdad bíblica. Mira lo que dice la Escritura. Juan 1:10 al 13. Vino al mismo mundo que Él había creado. Está hablando acerca del verbo. Y ese verbo es Jesús. Ese verbo que estaba en el principio con el Padre creando la creación. Ese verbo vino a este mundo. Y dice la Escritura que Él era la luz. Y venía a este mundo. Él era la luz de los hombres. Jesús vino al mundo. Y dice, vino al mismo mundo que Él había creado. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo. ¿A qué pueblo escogió Dios como su pueblo escogido? A Israel. ¿Y la venida de Jesús en qué nación fue? ¿Con qué pueblo fue? ¿Con los mexicanos? Con Israel. Jesús vino a su pueblo escogido. Dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero fíjate lo que ha sucedido. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, observa muy bien, 2 eventos. 1, creer en Él, y 2, recibirlo en el corazón. Por esa razón, la confesión de fe no solamente es decir, yo creo en Jesucristo, es invítalo a que entre al corazón. Eso es recibirlo. ¿Cuántas personas invitamos a que venga alguien a nuestra casa y ahí la dejamos en la pura entradita? No le permitimos que entre a la cocina, no le servimos para que coma con nosotros, no va a la sala, no va a visitar o a ver las recámaras, no conoce el patio, no le enseñamos nada. Cuando tú y yo creemos en Jesús, es una actitud interior, cambia nuestro esquema y nuestra percepción de vida. Y otra cosa muy diferente es que le invites a que esté en tu corazón, a que allí permanezca. Le abres la puerta. La Escritura habla y dice que Él está a la puerta y está llamando a la gente siempre. Está tocando a la puerta del corazón. Está invitando a la gente, oye, déjame entrar, te conviene. Y aquellos que le abren la puerta, dice la Escritura, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Quiere decir que va a entablar una relación muy cercana de amistad. Entonces dice, a los que lo creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo y lo permitimos que entre al corazón,
Algo pasa en nuestro interior. Es por obra del Espíritu Santo. Él nos adopta, pero nos hace nacer de nuevo adentro. Algo distinto que no existía adentro surge de naturaleza espiritual. Esa es la verdad bíblica. Si tú y yo hemos creído y hemos recibido a Cristo en el corazón, somos, fíjate bien, nacen de nuevo, es decir, son una nueva creación. Un nuevo ser ha nacido dentro de nosotros. Somos hijos de Dios. Así es que, hermano, tienes que estar perfectamente seguro y convencido de este hecho. ¿Tú has creído en Él? ¿Lo has recibido en tu corazón? Tú ya no eres cualquier cosa. Es más, has dejado de ser solo criatura de Dios, como obra, como creación de Dios en todo el universo. Y has dejado de ser solo criatura y te has convertido además en un hijo. De repente mucha gente piensa y le preguntas, ¿eres hijo de Dios? Todo el mundo piensa que son hijos de Dios. Y la Escritura es muy enfática. Hemos de creer en Jesús y hemos de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador en el corazón, y entonces sucede el nuevo nacimiento. Entonces, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solo aquellos que han nacido, que han creído en Él y lo han aceptado en su corazón. ¿Te das cuenta que hay algo diferente? Todos somos criaturas de Dios, mas no todos somos hijos suyos. Esa es la verdad que es importante que tú y yo no confundamos. Y mira, imagina a una familia que adopta a un niño de otro país. Perdón, se retrasan muchos. No te creas. Imagínate una familia que adopta a niños de otro país. Aquí tienes a una pareja de personas de tez blanca y tienen un hijo propio, pero tienen a 2 hijas que son africanas. Y el contraste en el color de la piel es increíblemente diferente. Pero son hijas también. Donde sea que van, aunque se ven diferente, ellas por ley, por derecho, son sus hijos. Hace unos días que terminó las Olimpiadas en París, hay una historia que me cautivó debido a que vi un documental y vi que uno de los atletas velocistas del equipo norteamericano, un negrito él, es un hijo adoptado por una pareja americana. El papá de él ya murió. Pero mira, él es Kenny Bednarek, es velocista olímpico. Quedaron en segundo lugar, ganó la plata, junto con otros sumamente veloces, los americanos, y esta es su mamá. Ahí mismo, cuando terminó la carrera, fue con su mamá, mira. Pero velo, a él, ¿qué le importa lo que la gente piense? Él está perfectamente identificado con su mamá, una mujer de tez blanca, de cabello rubio, cuando él no tiene ni un rasgo de esos, pero a él le caracteriza la esencia. Él ha recibido la identidad que su madre le ha dado. Y ante la sociedad, legalmente corresponde a un hijo de esta señora. Importantísimo entender lo que es identidad, identificarse con. Hermanos, cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, dejamos de buscar la aprobación de otros. Estamos seguros quiénes somos en Él. Vivimos con la seguridad de que somos amados y somos valorados por el Dios Todopoderoso. Y eso cambia cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nosotros tratamos a los demás.
Y es bien importante que tú y yo tengamos perfecta certeza de esto. Así que, hermanos, no olvidemos que somos hijos de Dios por su gracia, no por los buenos actos que hayamos hecho nosotros, por las buenas obras, por nuestros actos de justicia. Somos sus hijos por gracia y debemos identificarnos con Él plenamente. Plenamente. Amén. Punto número 2. Identificados con Cristo. Como en el punto anterior, la verdad bíblica, quiero sentarla. Es bien importante que entendamos esto, mis hermanos. La sociedad donde nosotros vivimos nos hace creer que nuestra identidad depende de nuestros logros, de nuestra apariencia o de nuestro éxito personal o profesional. Incluso del historial de vida pasada que cada uno tenemos. La sociedad nos quiere hacer creer que eso somos, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que nuestra identidad no viene de este mundo, sino del amor de Dios Padre, y la obtenemos por medio de Cristo. Esa es nuestra identidad. De allí dependemos. La obra que Cristo hizo en la cruz, a ti y a mí nos ha dado una nueva identidad. Y ni nuestro pasado, ni nuestras circunstancias del presente definen quiénes somos. Tú y yo, en Cristo, somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Somos seres, entes espirituales nuevos. Todo lo que ha pasado atrás, atrás se queda. En Cristo, tú y yo somos renovados, somos distintos. Y hemos de vivir creyendo eso. ¿Y sabes una cosa? Al mismo tiempo nos identificamos con otros. Yo los veo a ustedes y no solamente me da mucho cariño verles, sino que les digo, hermanos, son mis hermanos. ¿Por qué será? Porque pertenecemos a la familia de Dios aquí en la tierra. Y nuestro Padre es Dios, es Jesús. Gracias a Dios. Por Él, por eso yo cuando los veo a ustedes, wow, yo les digo, me da mucho gusto verte, pues cómo no, si eres mi hermano, eres mi hermana, eres mi carnalita. La palabra de Dios lo dice en 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. Esto es una verdad. ¿Y sabes una cosa? Independientemente de cómo te sientas, esto es verdad. ¿Sí? Fíjate qué poderoso es. Es verdad. Aunque dudes que lo sea, pero esto es verdad. Ahora, en Cristo Dios nos dio la nueva vida y Dios nos ve como una nueva creación. Nuestra identidad ya no está definida por nuestros errores del pasado, por nuestros pecados del pasado. Está firmemente arraigada en su amor, en el amor del Padre hacia ti y hacia mí. Ahí está, esa es la verdad. No es lo que tú sientas, se trata del amor del Padre. Eso es una verdad. Y sabes una cosa, ni nuestro pasado, ni nuestras circunstancias del presente ponen en entredicho que somos sus hijos. Nada importa. Lo que importa es la obra que Cristo hizo por nosotros. Ni nuestro pasado, ni las circunstancias del presente nos definen. Tú y yo en Cristo somos nuevas criaturas. Y nos identificamos con Él y con ustedes, que son mis hermanos. Esa es mi identidad. Ahora, esto que acabo de decir significa que cuando Dios nos ve, cuando Dios nos mira,
déjame te digo que mira. Una cosa es lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Nosotros, adivinen qué estamos viendo nosotros siempre de nosotros. ¿Mandé? Las malas nomás, así es. Las malas. Solo lo malo. Solo las cosas aquellas que no hemos hecho bien. Eso es lo que vemos todo el tiempo. Pero cuando Papá Dios nos ve a nosotros, adivina qué ve. Bueno, no adivines, es que debes de saberlo. Miren, cuando Dios nos ve a nosotros, cuando Papá Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Él ve aplicada sobre nosotros la sangre de Jesús. Y eso, ante los ojos de Papá Dios, nos justifica. Es decir, Dios nos da carpetazo y nos dice, perdonado. Todo lo que ha vivido, lo que ha hecho, está perdonado. Está perdonado. Está limpio. Dios no ve nuestro pecado. Dios ve la sangre de Cristo. Y déjame te digo lo siguiente. Ay, Eleazar, es que yo no me siento tan así como dices. Pues bueno, si en tu conciencia hay algo que necesitas ponerte a cuentas con Papá Dios, ponte a cuentas. Nada más. La Biblia lo dice. Si alguno ha cometido pecado, póngase a cuentas. Pero de que es hijo de Dios y eso no lo cambia nada ni nadie. ¿Sí? Imagínate, y quiero que entiendas esto, porque cuando se trata de este tipo de verdades bíblicas, entra mucho en juego y en discusión lo que pensamos y lo que sentimos. Y son cosas muy diferentes. Verás, mira, te lo voy a mostrar. ¿Quién aquí sabe que es hijo de Dios? ¿Quién aquí siente que es santo? No, ¿por qué dudan? Porque una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que sentimos. ¿Y sabes una cosa? Cuando la Biblia lo dice porque esa es una realidad, independientemente de lo que piense uno o lo que uno sienta. Eso es verdad. Y nosotros entramos en discusión interior, me refiero. Entonces, mira, déjame te lo explico de esta forma. Quiero que por favor te imagines que has hecho cosas que pues no están bien y te has equivocado. Y resulta que te llega un comunicado, un citatorio de parte del banco porque debes 200 millones de pesos. No más escucharlo, ay, ya me dolió. Porque uno sabe lo que es tener una deuda de esa naturaleza. ¿Cómo vive la persona que vive endeudada? ¿Cómo vive? ¿Cómo se siente? ¿Mandé? Encadenado. ¿Cómo dijiste? No vive, ¿verdad? Se siente uno terrible por lo que por la deuda que uno tiene. Entonces, imagínense que estamos endeudados, no tenemos esperanza. Pero hubo un momento en el que inesperadamente alguien nos donó, nos heredó una herencia millonaria, multimillonaria. Y entonces cuando recibimos esa deuda, en automático empezamos a pagar deudas, empezamos a liberarnos de pendientes. Caray, nunca había dormido tan a gusto a partir de que empecé a liberarme de mis deudas. Todo comienza de nuevo, ¿verdad? ¿Verdad que puedes respirar esa sensación? Se quita el peso de lo que sentimos aquí adentro. Bueno, aunque esta persona hipotética que en el ejercicio mental que hicimos, esa persona soy yo, eres tú en tu imaginación, aunque nosotros antes estábamos en ruina, ahora tenemos abundancia y podemos vivir sin el peso de las deudas pasadas. Se aligera nuestro sentir.
Esto es lo que tú y yo debemos de sentir cuando decimos quiénes somos en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios no se ve, es real y Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces tú eres rico. Es más, voltea con el de al lado y dile, eres millonario. Suena chistoso, ¿verdad? Suena chistoso. ¿Te imaginas, Armando? Eres millonario, eres rico. Hace falta creérnosla. Y es ahí donde está el tema. Hace falta creérnosla. Y si nos hace falta creérnosla, si no vivimos en esa libertad y en esa paz interior, estamos viviendo en la casa del Padre y somos el hijo mayor. ¿Qué le pasó al hijo mayor? ¿Te acuerdas? Cuando vino el hijo menor que había ido a despilfarrar todo el dinero, llegó y él estaba trabajando y cuando regresa a la casa ve que hay fiesta y dice, ¿y qué pasa aquí? No, pues es que llegó tu hermano y hay fiesta. Y entonces se enojó. Y se acerca con el padre y le reclama, ¿por qué? Mira, este es un zángano, güey, perdió todo y ahora regresa y tú le celebras, tú le estás haciendo fiesta. A mí, ¿cuánto tiempo de sol a sol, trabajando y trabajando, cuidando a los esclavos, cuidando a los trabajadores? Yo que estoy velando, yo que estoy contigo, nunca te he dejado, papá, y nunca me has dado un corderito para disfrutarlo con mis amigos. Pero si todo es tuyo. Si no te has comido el becerrito, ese corderito, hasta 2 o hasta 3, es porque no has querido. Porque no te sientes hijo de papá. Entonces es bien distinto saberlo a sentirlo. ¿Y sabes al final qué opera? ¿Qué se manifiesta? Lo que sientes, no lo que sabes. Muchos no sabemos la palabra, pero no la sentimos, no la vivimos, por eso no se manifiesta. Porque no la creemos totalmente. Y la Escritura dice, al que cree todo le es posible. Es más, dice también la Escritura, mira, si tan solo creyeras, le dirías a este árbol que está ahí plantado, hey, levántate de ahí, ve y ponte en otro lado y nos haría caso. De veras. Lo que pasa es que la Biblia nos habla en parábolas, nos habla en símiles, nos habla en ejemplos paralelos de verdades naturales para expresarnos e ilustrarnos verdades espirituales. Por supuesto que ese árbol no se va a salir así, pero sabes una cosa, en tu vida y en mi vida hay muchos problemas muy grandes del tamaño de ese árbol, tan imposible que se mueva, tan imposible es que estos problemas que yo vivo se muevan de donde están. Pero dice la Escritura que si creyéramos, podríamos decirle a esos árboles y a esas cosas imposibles que hay dentro de nosotros, muévete, desarráigate y vete al otro lado y nos haría caso si tan solo creyéramos. Y no se trata de que la fe sea mucha, se trata de la calidad, de la esencia de la fe. O no dice, le dirías a este monte, levántate y se echaría al mar. Y Jesús lo dijo y les haría caso. Es más, ¿cuántos de nosotros estamos como Moisés frente al Mar Rojo y viene Faraón con todo su ejército? Si creyéramos, se abriría el Mar Rojo delante de nosotros también. Entonces, entender, hermanos, que somos una nueva creación. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo y de todo lo que somos, tenemos por derecho, nos pertenece. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir cargados, hermanos, por toda nuestra vida, por todo lo que nosotros somos. No hay pecado, hermano, que a nosotros nos haga perder la salvación. No hay. Vengamos arrepentidos y digámosle al Señor, hagamos las paces. Él lo dice. Entonces tú y yo podríamos mirar el futuro con gozo. Habría esperanza en nuestro corazón porque estamos entendiendo perfectamente quiénes somos en Cristo.
nos identificamos plenamente con Él. Sabemos qué hizo por nosotros. Sabemos qué somos en Dios por medio de Jesús. Sabemos qué es nuestro, qué nos pertenece, porque Cristo nos lo ha dado todo. Cuando entendemos, cuando comprendemos la naturaleza real de esta verdad, vivimos diferentes. Solo por haber creído en Jesús. Todo es de a gratis. Así de fácil. Punto número 3, hermanos. Nuevamente, una verdad bíblica que vamos a ver. Punto 3, amados y aceptados incondicionalmente. En Cristo, Papá Dios nos acepta tal y como somos. Una pregunta para ti. ¿Cómo eres tú? Toño, ¿cómo eres? ¿Qué opinión tienes de Toño? No me digas, por favor, eso es para ti. Sí, Armando, ¿cómo eres tú? Porque Armando es calladito y dice uno, no, hombre, Armando, ¿qué cosas malas puede tener? No puede tener nada, pues es que es tan bueno, mírenlo. Se ríe porque no me cree lo que estoy diciendo. En fin, pero cada uno de nosotros, ¿qué opinión tenemos de nosotros mismos? ¿Cómo eres, Martín? Ay, Dios mío. O sea, ¿cómo somos cada uno de nosotros? La opinión que tenemos cada uno de nosotros. Yo pienso que si en un pizarrón nos pusieran a un lado aprobado o al otro lado reprobado, no cabríamos todos en el lugar de reprobados. Porque eso es lo que pensamos y lo que creemos de nosotros mismos. Sin embargo, la verdad bíblica es que tú y yo delante del Padre somos aceptados tal y como somos. Con todos nuestros defectos, con todas las cosas malas que tenemos. Papá Dios nos ama. Somos su chulada. Nos ama. Somos sus hijos amados, preciosos. Dios mío, no sé ni cómo decirlo, pero somos amados por Papá Dios. Su amor no se basa en nuestros méritos, ni tampoco en nuestras malas acciones. Se basa en su gracia y en la compasión que Él tiene, la misericordia que Él tiene por nosotros. En eso está basado. Y es fiel, dice, y aunque tú y yo fallemos, Él no falla. Nos sigue amando. Debemos creer eso, debemos aceptarlo dentro de nuestro corazón, porque esa es la verdad bíblica. La palabra de Dios dice lo siguiente en Romanos 8, 38 y 39, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, ni nuestras inseguridades, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Dios, nada nos puede separar de que Él nos ame. Felicidades por haberlo celebrado, Martín. No hay nada que nos pueda separar. Y si te diste cuenta, está hablando aún del diablo y los demonios. O sea, todo lo que el diablo y los demonios pueden hacer con tu vida, nada te puede separar de que Papá Dios te siga amando como su hijo precioso, su hija preciosa. Eres su hijo. No importa qué circunstancias te estén ahorita caracterizando, hermano. Mira, piénsalo de esta forma. Perdón que te voy a volver a tomar, Martín. ¿Cuántos hijos tienes? Tienes 3. 3 grandes y 2 chicos. Exacto. Tienes 5, 3 grandes y 2 chicos. Yo quiero preguntarte, cualquiera de ellos, el grande, un grande y un chico, que este día se levantó pero con el chamuco, así, pero haciendo cosas que te hacen desatinar, pero terriblemente, Martín. Yo te quiero preguntar, ¿dejas de amarlos? Jamás. Sí, les das sus buenos, ya sé, pero no van a dejar de ser sus hijos, de tus hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría Martín cuando uno de sus hijos se porta
muy mal, hace algo, le encomendaste algo en el trabajo y lo hizo bien mal y te hizo tener una pérdida en el negocio terrible. Después cuando lo acercas y vas con él a la oficina y te pones a platicar con él, ¿qué hablas con él? Y lo damos y Lo dejo que se exprese. Y después de que se exprese y demás, le enseñas. Le enseñas, ¿verdad? Eso es un padre. Enseña a los hijos. Es cierto que a ti y a mí, como seres humanos, pues nuestro amor es un amor condicional. Me das, te doy. Pero el amor de papá Dios no es así. Él ama diferente. Entonces, a lo mejor tú y yo como seres humanos nos podemos enojar con nuestros hijos y de repente descargar nuestra ira y todo, pero se acaba aquello y luego viene el amor de padre y recoge todos los pedazos, ¿verdad?, que dejamos ahí. Y entonces sí, hablamos, damos consejo, damos formación a nuestros hijos, porque son nuestros hijos. Ahora, si eso hacemos tú y yo, ¿qué no hará papá Dios? Su amor no está condicionado a que te portes bien o a que te portes de cierta manera. Él te sigue amando siempre. Y cuando nosotros venimos a Él, Él no es como nuestro Padre natural, que primero nos da nuestros buenos cintarazos y después viene el consejo. No, Él recibe con amor. ¿Cómo recibió el papá al hijo pródigo? Lo vio a la distancia y corrió a encontrarse con él y lo abrazó. Y el hijo le quería dar su rollo, pero papá, preparen el becerro. Y papá, pero mira, es que yo que tus jornaleros, el último, tráiganle anillo, tráiganle sandalia. Todo el rollo del hijo lo tuvo que decir, pero por su propia necesidad. Pero papá no necesitaba oírlo. No necesitaba oírlo. Lo recibió, lo abrazó, lo amó. Eso hace Dios contigo y conmigo. Hermano, esta es una verdad que tú tienes que escribir en tu corazón. Tienes que estar perfectamente seguro de eso. Cuando tú y yo sabemos y comprendemos y estamos seguros que Dios nos ama y nos acepta incondicionalmente, entonces dejamos de vivir con temor a ser rechazados, con miedo a querernos acercar a papá Dios. La Escritura dice que la puerta a su trono está abierta permanentemente para ti, para mí, para que vengamos y alcancemos a recibir socorro en el momento cuando creemos que lo ocupamos. Está listo. Dios ya no hay necesidad, como en el antiguo pacto, mediante rituales, mediante acciones nuestras, como para ganarnos su favor. No, ya no tenemos que hacer nada. El que murió e hizo todo lo necesario para que tú y yo fuéramos amados por el Padre, lo hizo Jesús. Ahora tú y yo tenemos la puerta abierta. Solo necesitamos aquí arreglarnos con nosotros mismos. Nuestro principal adversario somos nosotros, los que rehusamos a aceptar y venir. ¿Quién crees que es el que me detiene a mí a venir al Padre a pedirle? Eleazar es el que más me resiste. Y para los que están en la grabación, Eleazar es mi nombre, para que sepan de quién se trata. Nosotros mismos somos nuestro principal adversario. Y nos resistimos a aceptar esto. Y Eleazar a mí me dice, ay, sí, ¿a poco tan fácil? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Como dijimos la enseñanza pasada, necesitamos aprender a oír la voz correcta. Dentro de nosotros hay un ser hecho a imagen y semejanza de papá Dios. Aunque ese ser ahí está adentro, está muy opacado. Y cuando Dios a ti te habla, ¿a dónde crees que te habla? Te habla adentro, a ese ser que fue creado a su imagen y semejanza. Ahí te habla. Y esa voz es la que debemos de escuchar. No es la voz de los vecinos, no es la voz de nadie. Y aún cualquier voz que parezca decirnos algo que sea cuerdo, sométela a Dios, tráela en oración, pregúntale a papá Dios. Y esto va a confirmar siempre. Entonces, mi hermano, debemos de creer exactamente lo que papá Dios nos habla. Debemos de creer estas verdades. Si tú y yo dejamos que esta verdad permee nuestra mente, nuestro corazón,
vamos a poder ver que en nuestro sentir tenemos muchas creencias que nos invalidan a ti y a mí, que nos derrotan. Yo te dije que no es lo que uno sabe, es lo que uno siente. Y uno recibe no lo que sabe, uno recibe lo que uno siente, porque esto que uno siente es lo que uno cree. Entonces hay muchos de nosotros que sentimos que no merecemos, nos sentimos indignos. Tenemos mentalidades y no solo de culpa, de pobres. Y cuando se trata de trabajar y de prosperar, le echamos todas las ganas y hacemos todo nuestro mejor esfuerzo, pero aquí sentimos que no merecemos y sentimos que no vamos a prosperar. ¿Sabes qué recibimos? Esto que tenemos aquí. Porque eso es lo que estamos creyendo. Y lo que se manifiesta es lo que creemos. Si alguno cree que no merece, tiene que tomar ese concepto, no merezco, tiene que quitarlo de su vida y tiene que escribir la verdad de la palabra de Dios. Soy hijo amado de Dios. Nada ni nadie me puede hacer que Dios me deje de querer. Y si Dios es dueño de todo el oro del mundo, de toda la bendición, es un Dios de prosperidad, yo soy llamado a vivir en prosperidad. Debo escribir en mi corazón eso y moverme desde allí. Y verás cómo nuestra vida va a empezar a cambiar, hermano. Va a empezar a ser diferente. Así es que, hermano, no olvides esto. Léanlo porque le voy a mover. Al saber que Dios nos ama y nos acepta incondicionalmente, dejamos de vivir con temor a ser rechazados y dejamos de pensar si Dios aceptará cuando nos acerquemos a Él o no. Vamos a vivir en paz en eso. Vamos a acercarnos a Dios siempre, sin importar cómo estemos. Así es que, hermano, nuestra identidad en Cristo está anclada y afirmada en el amor de nuestro Padre. Y no se nos olvide estos conceptos que acabamos de hablar. Somos hijos amados de Dios, adoptados genuinamente con todos los derechos legítimos. Y cuando decimos que somos adoptados con todos los derechos legítimos, se habla de todo el derecho jurídico. ¿Sí lo dije bien, mi estimado abogado? Legalmente. Así como la foto de este joven atleta que les mostré. Donde sea que él se pare, donde sea que él esté, él es hijo de su mamá. No pregunte su nombre porque no lo sé, ¿verdad? Pero es hijo genuino, legítimo, con todos los derechos. Así somos tú y yo delante de Papá Dios. Así es que somos hijos amados de Dios, adoptados genuinamente con todos los derechos legítimos. Además, somos una nueva creación y nos identificamos con Cristo. Así como los hipsters, así como los skaters, como los rockeros, como los dark, como los emos, así como esas fotos que vimos, todos se ven igual porque se identifican unos con otros. Tú y yo debemos identificarnos con Cristo. Él es la fuente de nuestra identidad. Él es el que define quiénes somos. No nos definen nuestras malas acciones. Nuestra vida del pasado no es lo que nos define. Nos hizo ser nuevas criaturas. Somos lo que Él dice que somos, no lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Entonces, somos una nueva creación y nos identificamos con Cristo, no con el mundo, ni con nuestra vida pasada. Y por último, somos aceptados incondicionalmente por su amor y nada podrá hacer que eso cambie. Eso es eterno. Eso es para siempre. Quiero que te preguntes algo al salir de aquí. ¿Estás viviendo todos los días consciente de tu identidad en Cristo? ¿O no? Eso es algo para que tú pienses. ¿O estás demasiado atento a la opinión que otros tienen de ti? Si estás muy atento a lo que otros piensan de ti, a lo que dicen de ti, entonces no estás consciente de quién eres en Cristo.
te está definiendo lo que otros dicen. Tienes que aprender a saber quién eres. Eres hija de Dios, eres un hijo de Dios. Y no importa lo que otros digan. Es más, ni siquiera importa lo que tus hechos del pasado hablen de ti. No importa. Y te voy a decir con mi ejemplo. Hace 11 años yo fui a dar la prisión y salí de la prisión. Y yo pasé años donde me atormentaba lo que mi pasado me decía. Yo me identificaba con eso porque sentía que me perseguía. Aunque yo no cometí error, no cometí el pecado, mi pecado fue haber aceptado lo que me propusieron. Pero después de yo haber salido de la prisión, me sentía yo tan débil y me costó años cambiar el chip. Yo no sabía qué me estaba sucediendo, pero yo no creía ni en la fuerza de mis manos. Es más, y esto, cosas muy personales, pero me subía yo al carro, siempre le decía a mi esposa, maneja tú, mija. Yo no manejaba. Y cuando me subía al carro, ella empezaba a manejar, salíamos de la casa y yo bajaba el asiento y me iba hasta atrás. Porque me daba vergüenza que me viera los desconocidos. Me daba, híjole, yo allí me perdí por años, dejé de ser yo quien era, yo me desconocía a mí mismo. No sabía ni el rumbo que tenía, porque me identificaba con mi pasado. Y me temo que algunos de nosotros estemos viendo eso mismo. Debemos de comprender que somos personas nuevas en Cristo. Él nos acepta tal como somos. He comprendido, he llegado a entender y he llegado a sentir el amor de Papá Dios con todo y mi pasado, con todo y las cosas, mis errores. Hoy digo, wow, Padre, si esto yo lo hubiera sabido, lo hubiera aprendido hace años, mi vida sería distinta. Pero el pasado no existe, hermanos. O más bien dicho, el hubiera no existe. Hoy creo de esta manera y por eso te lo transmito, hermano. Te lo comunico. Esto es la verdad. Escribe en tu corazón. Nunca te olvides. No eres una obra terminada. Eres una obra en proceso. Y Dios ama esa obra que se está haciendo en ti. Así es que Dios no ve tu condición. Dios ve que estás en proceso. Porque aceptaste entrar al proceso. Por eso te ama. Porque creíste. Así es que piensa, mi hermano, no dejes que la opinión de otros o tus fallas o las circunstancias te definan. Piensa en Cristo, lo que eres en Cristo. Dios quiere que vivas desde la seguridad de la identidad que tienes en Él. Así es que te invito, mi hermano, a que le pidas a Dios que te ayude a que veas esa identidad todos los días y la vivas. Vivas tu vida desde la identidad que eres, que has recibido en Cristo. Y te quiero desafiar a algo. Con esto voy a terminar. Te invito a que durante esta semana, cuando enfrentes problemas, cuando enfrentes cualquier circunstancia, la que sea, alguna vicisitud que tengas que echarle cabeza para arreglar, solucionar algo, lo que estés enfrentando, ir al trabajo, ir a donde sea, vas a ir a la reunión familiar y te vas a encontrar ahí a aquellos que se burlan de ti, no importa, cualquier circunstancia que estés por vivir o que vivas en esta semana, cualquier decepción, cualquier crítica, por favor, repítete en tu mente, repítete para ti mismo, hacia adentro de ti mismo, repite esta palabra. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Soy una nueva creación en Cristo, por lo que Él hizo en la cruz por mí. Soy nuevo, soy nuevo. Aunque mi mente y aunque mi razonamiento, mis memorias me digan un bolón de cosas que aunque sean verdad, pero son del pasado. Tú en Cristo. ¿Por qué crees que la Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana? Las de ayer ya pasaron, son nuevas hoy. Gracias.
Debo de estar creyendo el día de hoy que soy nueva creación. Entonces te invito a que pienses así. Enfrenta tus días con esta mentalidad. Soy nueva creación por lo que Cristo hizo por mí. Soy amado incondicionalmente, no importa mis errores. Repítete esa expresión todas las mañanas, todo el día, a mediodía, desayunando, comiendo, cenando, yendo al trabajo, regresando del trabajo. Repítete, soy un hijo de Dios. Soy amado y aceptado incondicionalmente. No importa lo que me digan. No importa las expresiones que me den la gente que esté a mi lado. No importa. Lo que me importa es lo que Papá Dios habla de mí. Y Él habla y dice que soy su hijo amado, aceptado, aceptada incondicionalmente. ¿Ves por qué sin renovación de mente no hay transformación de vida? Pónganse de pie, por favor. Nuestra serie se titula Cuando creemos correctamente. Todo lo que hemos hablado tiene su base en la palabra de Dios. Está perfectamente documentado. Si tú y yo creemos en Dios, si tú y yo creemos en Cristo de una manera correcta, eso nos afirma en el amor de Papá Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra. Te bendecimos, Señor. Sabemos que tu deseo siempre es que nosotros vivamos a la altura de lo que tú has hecho por nosotros. Somos tus hijos, somos amados, somos aceptados incondicionalmente. Pero nosotros, Padre, con frecuencia nos desenfocamos. Con frecuencia olvidamos, Dios mío, y como que no ponemos mucha atención a lo que tú ya has hecho por nosotros. Y ponemos más atención a lo que otra gente habla de nosotros. Es sumamente importante que nosotros vivamos nuestra vida identificados contigo. ¿Quiénes somos en ti? ¿Qué somos en este mundo por causa tuya? Y podemos, cuando creamos esto y cuando empecemos a vivir desde esta identidad, podremos comenzar a experimentar libertad en muchas áreas que nos han mantenido prisioneros. Podremos experimentar incluso la libertad, Dios mío, de la mentalidad de pobreza, de la mentalidad de derrota. Seremos libres de vivir de esas mentalidades donde nos sentimos indignos, no merecedores. Nos vamos a sentir gente valiosa, gente importante, porque lo somos en ti. Porque tú nos amas, no importa nuestras acciones. Y si alguno de nosotros necesita arrepentirse delante de Papá Dios y restablecer la comunión con Él, hágalo, no se detenga, venga delante de Él, tiene abierta la puerta, dice la Escritura, para alcanzar misericordia justo cuando la ocupe. Y si tú la ocupas ahorita, no te detengas. Haz las paces con Dios y empieza a vivir como un verdadero hijo de Dios, llamado para vivir en bendición, para vivir en abundancia, para vivir en plenitud. ¿O qué no dice la Escritura eso? Dice que el diablo ha venido, el ladrón viene para robar, matar y destruir, mas yo he venido, Cristo dijo eso, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias. Y no hay vida abundante pobre. No la hay, es un concepto errado. La abundancia es abundancia en todos los sentidos, aún hasta en el económico, mi hermano. Pero nosotros hemos vivido más bien identificándonos con cosas
de nuestra naturaleza caída, donde no merecemos, nos sentimos culpables, nos sentimos hasta malos delante de Dios, y eso es una mala identificación, porque en Cristo no somos eso. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que le demos un fuerte aplauso.